Bueno, estamos hablando acerca de la descendencia de Mashiach, la descendencia del Mesías. El Mesías aparece, am, eh, mejor dicho, siempre hay dos estados que tenemos que considerar en nuestra espiritualidad. Primero, vamos a ir escribiendo. Primero es, primero es la oscuridad. Primero es la oscuridad y primero es la oscuridad y segundo es la luz. Ya, entonces cuando decimos primero es la oscuridad se refiere a la noche o se refiere noche y también se refiere al cuerpo. ¿Sí? Cuando la escritura habla del cuerpo, está hablando en estos términos, en los términos de la noche, de la oscuridad, de la ignorancia en donde estamos. A eso se refiere con el cuerpo. Luego, segundo, es la luz. Y la luz, estamos hablando del día, ¿cierto? Y también de la espiritualidad. Es decir, de nuestro estado posterior de espiritualidad. Entonces, en este contexto, vemos que se cumplen varias cosas respecto de que primero ocurre una cosa, después otra, primero le bendice a uno, después le bendice al otro, en términos de los hijos de José, que son bendecidos por Jacob cruzando las manos. Es decir, bendice al segundo en lugar del primero, etcétera, ¿no? Entonces, para analizar el asunto de Mashiach, Mashiach desciende de también o tiene una descendencia o tiene una evolución también en la misma forma en la que estamos señalando aquí. ¿Cómo aparece esto? Entonces, en el contexto histórico en el que estamos mirando las escrituras, Jericó es esta primera ciudad que está un poquito arriba y más abajo aparentemente era Sodoma y Gomorra. Cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra y es advertido por los ángeles de que tiene que salir, entonces sale corriendo y se va y se refugia en unas cuevas. Pero allí ocurre el problema de la esposa que fue dicha que no tiene que mirar hacia atrás, pero ella, la curiosidad, miró hacia atrás y se quedó convertido en una estatua de sal. Y solamente se salva Lot y sus dos hijas, ¿no? Entonces, cuando las dos hijas se dan cuenta de que Sodoma y Gomorra fue destruida, ellas creyeron que el mundo se había terminado. Y por lo tanto, al ver a su padre Lot sin descendencia, únicamente ellas, las dos hijas, entonces pensaron y creyeron que podían hacer bien y se acostaron con su padre. Entonces, acordaron la una dormir una noche con el padre, la otra noche con el padre, le dieron de beber y cumplieron esta idea. Entonces, de allí, de estas dos hijas de Lot, aparece el pueblo de Moab. Moab desciende de este incesto de las hijas de Lot con tratando de sacar una descendencia de su padre. Entonces, debido a esto se considera, se cree que los moabitas eran idólatras y tenían ciertas costumbres muy ajenas al pueblo de Israel. Tenían ídolos y también sacrificaban a los niños, algunas cosas extrañas. Entonces, la primera cosa que nosotros vimos entonces es de que de las hijas de Lot aparece Moab. Luego, de aquí de Moab
aparece Ruth, ¿no es cierto? Aparece Ruth, es una moabita, ¿no? Pero esta moabita va a casarse primeramente con uno de los hijos de Elimelech y Noemí, ¿no? Se casa con uno de ellos, pero se queda viuda. Y cuando se queda viuda, se junta a su suegra y las dos, junto con Moab, regresan a su pueblo que era Bethlehem, ahí, Bethlehem. Y entonces allí Ruth reclama ser redimida. Entonces Ruth, Ruth reclama ser redimida por el más cercano de los parientes de su esposo, ¿cierto? Eso es lo que conocemos en la historia de Ruth, que Ruth reclama ser redimida por el más cercano de los parientes de su esposo. Entonces, el contexto bíblico de la redención, ¿sí? La redención aparece bajo este contexto. La redención es la redención de una mujer. La restauración familiar, una mujer que se ha quedado viuda, tiene derecho de casarse con el hermano de su esposo o el pariente más cercano de su esposo. Entonces, acordémonos que este tipo de cosas en realidad son relatos de la espiritualidad. Entonces, ¿qué significa que la redención? ¿Qué es? La redención es restaurar la familia, restaurar, en este caso, el estado de Ruth, que se encuentra viuda, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser viuda? Viuda significa que ha perdido su lado derecho, que ha perdido la sabiduría, ¿cierto? Estamos en desbalance. Entonces, esa redención, la redención es restaurar la familia. Y vimos en el contexto de esta restauración de la familia que ocurre que se juega ahí una especie de sustitución de aquellos que van muriendo, si se quiere, ¿no? Los que van desapareciendo en la historia van conformando o van situándose en ciertas casillas del nombre del creador, como vimos en la clase correspondiente. Entonces aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Vav, Hei. ¿Sí? Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, el contexto de la redención significa la restauración de la familia y la familia está representada por el nombre del creador. Entonces, aquí es en donde juegan papeles importantes la suegra de Ruth, que era Naomi, ¿no es cierto? Naomi, perdón, vamos a hacer esto así, ¿ya? Naomi o Noemí, que es como nosotros la conocemos, ¿no es cierto? En nuestro lenguaje. Entonces, cuando estas dos estaban casadas, estaba el nombre correcto, estaban todos los casilleros del nombre correcto, pero comienzan a quedarse viudas y aquí entre las dos comienzan a jugar el papel de esposo, esposa, las dos a la vez. Pero en ese estado tienen que conseguir la restauración de la familia. Entonces, esa restauración de la familia se logra con el matrimonio de Ruth, que ella busca a su pariente más cercano y entonces este pariente más cercano la redime. Entonces dijimos, estamos tratando de dilucidar de dónde viene Mashiach. Mashiach viene primero de Lot, de las hijas de Lot.
¿no es cierto? De las hijas de Lot, de su descendencia, aparece Moab. Y después de Ruth, quien ya se convierte o se asocia, se pega al pueblo de Israel. Y ella se convierte en la bisabuela de Ruth, sería la que se convierte en la bisabuela de el rey David. Y la otra esposa, porque, porque Noemí tenía dos hijos, la otra esposa, la otra muchacha, se convierte en la bisabuela del gigante Goliat. Se convierte en el gigante, la bisabuela del gigante Goliat. Y después, después de la lucha de David contra Goliat, vence David. David se convierte en el rey de Israel, ¿sí? Y de allí desciende Mashiach. Entonces, de allí desciende Mashiach, ¿ya? Que fue llamado el hijo de David, ¿cierto? El hijo de David. Mashiach, el hijo de David. Entonces, en el mismo Mashiach, que nosotros conocemos como la luz, ¿no es cierto? Él es la luz del mundo. En el mismo Mashiach ocurre que el origen del mismo es prácticamente en la oscuridad, ¿no es cierto? En la oscuridad, cuando las hijas de Lot se acostaron con su padre. Cuando se acuestan con su padre, aparentemente cometen un pecado, pero en realidad también de alguna forma, sin saberlo, lo que están es originando la chispa de Mashiach. Es decir, Mashiach desciende también de la oscuridad. ¿Sí? Mashiach desciende de la oscuridad, desciende de un pecado, si se quiere, pero de allí aparece el pueblo de Moab, ¿no? Y de Moab aparece una mujer que busca la redención en Israel, se asimila a Israel y ahora luego de eso se convierte en la bisabuela del rey David. Entonces, el proceso de nuestras almas es el mismo proceso de Mashiach. El proceso que él mismo desciende de la oscuridad. Porque aún lo que nosotros hemos estado diciendo, aún en la oscuridad, vamos a ponerle con este símbolo, ¿no? Aún en la oscuridad, hay una chispa de luz. Vamos a poner aquí, ¿sí? Aún en la oscuridad hay una chispa de luz. Y esa chispa de luz es suficiente porque va a ser el origen de una gran luz, ¿no? Es lo mismo que si esto fuera como un huevo, ¿no? Como un huevo. El huevo está encerrado, ¿no? Aparentemente no tiene nada, pero tiene una pequeña semilla dentro, que es suficiente para que con el debido tratamiento nace de allí un pollito, ¿cierto? Nace un pollito, nace la vida y después rompe el cascarón y comienza a andar aquí en la tierra. Entonces, este sería el origen de Mashiach, ¿no? El origen de Mashiach, ¿no? El origen de Mashiach está implícito, que está escondido entre las hijas de Lot. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en la historia de Abraham, cuando Abraham primero, salió de Harán, ¿sí? Del pueblo de idolatría, ¿no es cierto? ¿Con quién salió? Si recuerdan, cuando
sale Abraham de su pueblo, de la tierra de su parentela, dice, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice que salió con Lot. Con Lot. ¿Y qué significado es Lot? Velo. Lot tiene significado un velo. ¿Y para qué es el velo? Lot Para cubrir. es un velo, ¿no es cierto? El velo es algo que si yo me pongo, con eso no puedo ver, ¿cierto? Con eso no puedo ver, estoy impedido de ver. Imagínense, por ejemplo, las pobres muchachas de esos países árabes, en donde se encuentran siempre cubiertas, ¿sí? Con esa vestimenta que inclusive les tapan en algunos lugares hasta los ojos y solo tienen aquí una malla y ven a través de esa malla nada más. Mientras salen afuera al mundo exterior, no puede nadie mirarlas. Es decir, en casa creo que pueden estar sin el velo, pero cuando salen tienen que tener su velo. Eso imagínense si tuviéramos que utilizar velo, como estamos ahora en este tiempo de pandemia, tenemos que salir protegidos, ¿no es cierto? Y eso es una molestia, estar protegidos para poder respirar. Inclusive a veces tenemos que salir hasta con una protección en los ojos para evitar también el contagio por ahí, ¿no es cierto? Y si uno se pone estos visores, hay una parte que estorba la visión, ¿no es cierto? Nos estorba la visión, no tenemos un ángulo suficiente para ver. Entonces, el tener un velo es no poder mirar la luz en forma adecuada. Entonces, de alguna forma, Mashiach desciende de aquí, desciende de esta oscuridad en donde hay una chispa de luz y que esa chispa de luz finalmente se transforma en Ruth. Y Ruth entra a Israel y de allí de Israel desciende el rey David. Y para terminar, ¿cómo dijimos que se escribe Ruth en hebreo? Estamos repasando esta parte, ¿no? Ruth en hebreo se escribe, ¿sí? Se escribe Resh, Baf y Tau. Perdón, ahí. Ruth es Resh, Baf, Tau, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe Torah? Al revés. Igual. Torah se escribe, a ver, perdón. Ahí sería, Al contrario. ¿sí? Entonces, ¿ah? Vamos a escribir ahora Torah. Tor, hasta ahí es una tórtola, ¿no es cierto? Hasta ahí es una tórtola, Torah, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, en Ruth también ocurre una transformación que está implícito en sus letras, ¿no? Primero, aquí en Ruth es Resh. Si es que tienen a la mano las tablitas de equivalencias hebreas, ¿no es cierto? ¿Qué significa Resh? 200. Sí, pero ¿qué significa? ¿Qué dice ahí? El arte de la depuración, ¿Perdón? el proceso del arte de la depuración. La depuración, ¿no es cierto? La restauración, la depuración. Y aquí tenemos la BAF, que es La baba es la conexión. la Tiene conexión también. y el sello, ¿no es cierto? Entonces, hay una restauración para alcanzar el final, el fin. El fin de la Torah es la restauración o la redención, como estamos mirando aquí, ¿no es cierto? La redención, el proceso de la redención, ¿sí? Que sería el sello, ¿no es cierto? El final.
simbolizado por la letra Tau. Ahora, esto se invierte el orden y ahora pasa a ser primero la letra Tau, ¿no es cierto? Después la letra Vav y después la letra Resh. ¿Ya? Y como estábamos viendo, siempre el final de nuestra corrección es el habla. El habla. El habla. Entonces, Ruth se redime a través del proceso de la corrección del habla. Entonces, cuando ella finalmente se asimila al pueblo de Israel, Ruth adquiere el poder del habla. Es decir, la palabra de Ruth simplemente ahora se transforma en Torah. El inicio de la Torah es el mismo inicio de Mashiach a través de Ruth. Porque ¿quién es la Torah? ¿Ah? Desde el conocimiento que nosotros tenemos, ¿quién es la Torah? ¿Ah? El creador. La Torah es Mashiach es Mashiach, la palabra. ¿no es cierto? Mashiach es la Torah. Él dice, Juan dice que él es el verbo, ¿no es cierto? Mashiach es Mashiach. El Aleph Tau es Mashiach. ¿Cierto? Mashiach es la Torah. Dice, en alguna parte dice que el creador es la misma Torah y Mashiach es la Torah. Bueno, entonces Mashiach desciende también de la oscuridad. ¿Y se acuerdan que él dijo que tenemos que imitarle? ¿Sí? Sean como yo, dice, ¿no es cierto? Sigan mi ejemplo. Entonces el ejemplo es justamente eso. Estamos en la oscuridad y de esa oscuridad la chispa interna de la oscuridad tiene que ser suficiente para transformarse en una gran luz. Y entonces, ¿cómo se produce ese proceso? El proceso de Ruth, que finalmente se transforma, aquí Ruth, que finalmente se transforma en la Torah misma. Se transforma en la Torah misma porque es la bisabuela de Mashiach, ¿cierto? Y lógicamente que no estamos hablando en realidad de personas o estamos solamente mencionando personajes, estos personajes de estas hermosas historias en las que está finamente labrado el proceso de la redención del Creador. El Creador se revela a nosotros a través de un proceso, que este proceso que nosotros estamos aprendiendo aquí es el proceso de la restauración. ¿Y qué restauración o qué redención tenemos que hacer? En realidad la restauración de toda nuestra alma, lo que se conoce como el pensamiento, el habla y la acción, que son las vestimentas de nuestra alma. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí?